Prensa con Gustavo Alegret. Edición especial desde la conmemoración de los 60 años del Banco Interamericano de Desarrollo, a propósito de la movilización de $10.000 millones entre Estados Unidos y el organismo financiero para proyectos en América Latina. La Casa Blanca habría intentado esconder la llamada de Trump con el líder ucraniano. ¿Se complica la situación para el presidente? Y a 5 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿cómo está México en la protección a los derechos humanos y cuán fuerte es su sistema judicial? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de esta actualidad informativa de hoy viernes, con la que cerramos la semana. Una semana que ha estado muy cargada de noticias, especialmente en Estados Unidos, no solo por las Naciones Unidas, también por ese proceso de destitución que se inicia, está en los albores, pero es histórico. Una Cámara de Representantes que avanza con el dictado demócrata para explorar la culpabilidad, la responsabilidad del presidente y hasta qué punto abusó de su poder como mandatario estadounidense. En este Club de Prensa de hoy vamos a escuchar el análisis, las opiniones de nuestros analistas. Ya nos acompañan. Saludo a Alejandro Tarre, es periodista venezolano, es analista internacional. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te ha gustado? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el vicepresidente adjunto de nuevas iniciativas del Centro Internacional para Periodistas, Carlos Botello. Señor Botello, ¿cómo está? Muchas gracias, excelente un día como hoy acompañarte en el programa. Vamos a abrir con lo que está sucediendo en el Congreso. En las últimas horas ha habido diversos elementos en ese proceso de destitución que los demócratas avanzan. Elementos que creo que valen la pena recordar para ponerlos sobre la mesa y hacer análisis. Por un lado, la Casa Blanca intentó cubrir esa llamada cambiando el contenido de la información, de la transcripción entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania de servidor, de tal manera que estuviese en un servidor de información confidencial que fuese más difícil acceder a eso. Esto por un lado. Por el otro, palabras duras del presidente de Estados Unidos llamando traidor a la persona que hizo la denuncia, que según el New York Times es un oficial de la CIA, una agencia bipartidista que elevó esa protesta, esa denuncia interna. No sabemos la identidad, pero sí que conocemos que forma parte de la agencia y es un hombre. Y tercero, que en el Congreso el presidente ya ha pedido la dimisión del presidente del Comité de Inteligencia que está llevando este proceso de destitución del presidente, de juicio político, el congresista Adam Schiff. ¿Qué primer análisis hacemos viendo estos elementos que están ahora sobre la mesa? Bueno, Gustavo, realmente estamos viviendo momentos históricos en Washington. Tenemos que recordar que este procedimiento de impeachment que se le conoce aquí, o juicio político a un presidente, es la tercera vez que ocurre. El primer caso con el presidente Nixon, el caso Watergate, después tenemos al expresidente Clinton y ahora el presidente Trump. Yo creo que era algo que los demócratas estaban esperando, una oportunidad. Estábamos viendo que con el caso que llevó el fiscal especial Mueller se intentó recabar muchísimas pruebas para ver si el presidente Trump había cometido alguna colusión o para interferir en las elecciones pasadas. Y ahora parece tener estas pruebas que este testigo protegido ha revelado, y sobre todo lo que más preocupa es el intento de ocultar esta conversación, como bien mencionaste. Entonces, me parece que era una oportunidad política que estaban esperando los demócratas. Se han agarrado de esto con alto riesgo porque, si te pones a ver, es una llamada telefónica. No necesariamente se tiene en la grabación claramente que es un quid pro quo, o sea que te doy la ayuda internacional si me ayudas a ir contra un opositor político en mi país. Eso sería definitivo. Exactamente, pero no se ve claro, o sea, se asume, se intuye,
pero no es claro. Entonces es un riesgo político también para los demócratas, porque si estas pruebas no logran, hay que entender que en un impeachment es un juicio político también, y en el Senado no se tienen todos los votos. Entonces, pero creo que la estrategia más bien política aquí es tratar de debilitar la candidatura del presidente Trump, quien se perfila como un candidato muy fuerte ante el debate que todavía tienen los demócratas sobre quiénes van a ser su candidato. Sí, bueno, 2 puntos, Gustavo. El primero es que el ocultamiento revela que ellos, es decir, que en la Casa Blanca estaban conscientes de la gravedad de la llamada, pues del contenido de la llamada, ¿no? Yo creo que, como lo dijo Luis, no hay un quid pro quo explícito en la llamada, ¿no? Pero sí hay una alusión, pues al principio de la conversación Trump menciona lo bueno que ha sido Estados Unidos para Ucrania, el gran aliado que ha sido, todo lo que ha ayudado Estados Unidos a este país, y después procede a pedirle 2 favores, ¿no? El de investigar al hijo de Biden, a las actividades en Ucrania del hijo de Biden, y también, bueno, esta teoría que tiene Trump de que los ucranianos y no los rusos fueron los que hackearon, pues, el Comité Nacional Demócrata, los servidores del Comité Nacional Demócrata en las elecciones de 2016. Es decir, quizás no es explícito, pero está implícito de que hay un intercambio, pues, de favores, ¿no? En esas fechas hay varios elementos que los demócratas ponen sobre la mesa, que no hay una prueba de que estén ligados, pero el día antes de la llamada, el presidente Trump congeló la ayuda a Ucrania. Y en ese contexto, el vicepresidente Mike Pence canceló su viaje. También aquí lo peligroso para el presidente Trump es el hecho de que él involucra a su abogado personal en una negociación que es estatal, o sea, es del gobierno. La gente se pregunta por qué tiene que estar el abogado personal de Trump encargado, porque sí está claro en la llamada que el presidente instruye al presidente de Ucrania que trabaje con su abogado personal, cuando esta es una relación bilateral en donde Giuliani no tiene nada que ver con el Departamento de Estado que maneja las relaciones extranjeras. Pero hay un punto también importante, que es que así no haya un quid pro quo explícito. Estamos hablando del presidente de Estados Unidos, pues, ¿no? El solo hecho de que él ocupe esa oficina, es decir, no es cualquier persona que le está pidiendo un favor al presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania tiene toda la razón en pensar, oye, si no le hago este favor a Trump, las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania se pueden ver afectadas en más de un sentido, no solamente con el paquete de ayuda militar. Para más, agregando a esto, lo que le está pidiendo Trump a él no es algo para la nación, es un favor personal, ¿no? Para un objetivo personal que además es moralmente cuestionable. Entonces yo sí pienso que una de las cosas que revela el intento de ocultar esta llamada es que ellos estaban perfectamente conscientes de que era bastante grave el contenido de esta transcripción. Luis, como persona que está en un centro para la investigación de periodismo, ha habido toda una polémica ahora al respecto de la decisión del grupo del New York Times, de los editores del New York Times, de hacer públicas 2 datos que hasta ahora estaban ocultos o que desconocíamos, vinculados a la persona que informó y que hizo la denuncia, que es una persona que trabaja en la CIA y que es un hombre. Dice el New York Times que ha dado ese paso para revelar esa información, para explicarle a los lectores que la fuente es un funcionario que trabaja en una agencia de inteligencia, y 2, que es de una agencia apartidista, no es republicana, no es demócrata. Pero las agencias de inteligencia, la comunidad de inteligencia y algunos funcionarios han criticado al New York Times por dar a conocer detalles que pueden dar contexto de las llamadas del presidente. Es decir, otros mandatarios en el mundo ahora saben que la CIA tiene acceso a esas llamadas, lo cual entra dentro de una cierta normalidad, pero lo pone de relieve. ¿Qué tendría que haber hecho el New York Times? ¿Guardar esa información o hacerla pública para darle contexto a sus lectores, aun a riesgo de revelar detalles
de la seguridad nacional de Estados Unidos. Tenemos que entender que en Washington estás, como quien dice, en la meca de los centros de inteligencia. Yo creo que sería ingenuo pensar que agentes de otros países no sabrían que la Casa Blanca y que el presidente se maneja con sus asesores de seguridad nacional. Yo creo que hay que asumir que si estás hablando vía telefónica con el presidente de los Estados Unidos y está conduciendo negocios con el presidente de otro país, es obvio en el mundo de la seguridad internacional y de la inteligencia hay que asumir de que esas conversaciones están siendo grabadas y muy bien monitoreadas, especialmente cuando estamos hablando de un país como Ucrania, que está en guerra con Rusia, uno de los enemigos más fuertes, por lo menos en la diplomacia de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esas críticas son valideras, más yo creo que el New York Times lo está haciendo porque en este contexto, recuerde que el presidente Trump ha tratado de desacreditar siempre, en cada discurso, la importancia de la prensa libre e independiente en este país, algo que es histórico también, o sea, la prensa en este país es fundamental. Entonces, en ese contexto en donde la prensa se pone, como dice, en duda su rol y su trabajo en estos momentos, el New York Times pensó que era importante resaltar que esas fuentes que ellos tienen son de primera plano, de primera línea y que no necesariamente están basadas en una decisión política lo que estamos viendo. Yo creo que el daño que se le hace al supuesto miembro de la CIA, que no se revela su nombre, no justifica el no tratar de transparentar la validez de la fuente en este caso. Sí. Hay un punto que, o sea, yo creo que es importante resaltar, que es que más allá de, es decir, este escándalo no es solo la llamada telefónica que ha originado pues toda esta controversia, ¿no? Hay muchos elementos, es decir, Giuliani ha estado de una manera casi pública en conversaciones con funcionarios del gobierno de Ucrania desde principios de año. Está el asunto del congelamiento de la ayuda militar. Muchos congresistas y funcionarios del Departamento de Estado están preguntando por qué se congeló esa ayuda. Está también el asunto de Trump haciendo declaraciones públicas diciendo que él pensaba que era apropiado. Esto fue hace meses, que el fiscal general Barr investigara a los Biden por sus actividades, al hijo de Biden por sus actividades en Ucrania. Es decir, que acá la llamada, pues la transcripción, es un elemento de un escándalo que yo creo que es mucho más grande y tiene mucho más elementos. Vamos a cambiar de asunto. Os propongo que hablemos de la decisión de Estados Unidos de sancionar a Raúl Castro y a su entorno por respaldar la dictadura de Nicolás Maduro. Las sanciones fueron anunciadas y confirmadas ayer por el secretario de Estado de Estados Unidos y el objetivo que tienen es ponerle presión al expresidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba por ese apoyo que dan a Venezuela, como intentando cerrar el círculo que le está dando oxígeno a Maduro y que le mantiene en el poder en el país sudamericano. Luis. Bueno, Gustavo, yo creo que esto era de esperarse. Estamos viendo un cambio radical de la política de Estados Unidos hacia cómo se relaciona con países que a todas luces viola los derechos humanos en su país. Y esto es una política que el presidente Trump ha hecho clara, que no iba a permitir más estas violaciones, iba a tratar de cerrar el cerco a estos regímenes totalitarios de la región. Estamos hablando de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba. Y por ahora, aparte de ese cambio radical que se ha hecho desde la política de Obama, tenemos el componente de Venezuela. El hecho de que existen miles de agentes de inteligencia de Cuba en Venezuela, apoyando al régimen de Venezuela, que como sabemos, y ayer hubo una audiencia en las Naciones Unidas, abiertamente está deteniendo a opositores, deteniendo a periodistas de la prensa independiente, solamente por el hecho de informar. Ha recrudecido su
sus ataques, el régimen a los periodistas independientes, a los defensores de los derechos humanos, y eso definitivamente está muy ligado con el cerco que está haciendo Estados Unidos, el embargo que tiene Estados Unidos a Venezuela, debido a que Venezuela provee petróleo para ser refinado en Cuba y evaden el embargo. Estados Unidos también ha puesto sanciones ya a estas navieras que están transportando el petróleo a Cuba, y es parte de una política general que dista mucho de lo que trató de hacer Obama y que muchos piensan que era tiempo que ocurriera. Y eso ha provocado una crisis económica en Cuba, y que se espera desafortunadamente pues que la gente de los cubanos son los que más sufren, pero es algo que era de esperarse. Aparte de que tenemos la ley Helms-Burton, que se ha reactivado, el secretario Pompeo anunció hace poco, y ya hay demandas de parte de empresas. La Exxon tiene una demanda ya con dos empresas de Cuba que expropiaron los terrenos que tenía Exxon y otras empresas norteamericanas en Cuba. Es curioso esto que decías de la crisis económica que se está notando especialmente en Cuba. En las últimas horas hemos visto fotografías debido a la escasez de gasolina, se está recurriendo al transporte animal, y hemos vuelto a ver carros tirados por mulas, por caballos, porque los vehículos no tienen acceso a gasolina. Sí. Mira, las sanciones estas que originaron la discusión a Raúl Castro deben ser vistas en conjunto con otras dos sanciones que fueron anunciadas esta semana. La primera fue un reforzamiento de las sanciones a las navieras, pues a las embarcaciones que envían petróleo, que transportan el petróleo de Venezuela a Cuba. Ya se habían implementado unas sanciones a navieras a principios de año, ahorita se volvieron a implementar más, porque curiosamente en el mes de septiembre los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba subieron. Es decir, desde que se implementaron sanciones, como producto de las sanciones, como producto del colapso de la producción petrolera en Venezuela, los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba habían disminuido considerablemente. El promedio era como 90.000 y bajaron a un promedio como de 55.000. Pero en este último mes habían subido un poco, y yo creo que estas sanciones a embarcaciones y a navieras, las más recientes, son una reacción a esa subida. Y bueno, lo otro que hay que destacar es que es el anuncio de unas sanciones que yo creo que son mucho más abarcadoras, pues, ¿no? En términos de Venezuela, de sancionar a militares, funcionarios de gobierno, a los familiares de estos funcionarios y militares, a la policía, de ciertos rangos hacia arriba, ¿no? A que no pueden entrar a Estados Unidos, ¿no? Que eso también fue anunciado esta semana. Yo creo que Estados Unidos ve esto como un granito de arena más para presionar, pues, ¿no?, al régimen a que los militares los abandonen a la cúpula de poder, o a que Nicolás Maduro ceda en la exigencias que está haciendo la posición de elecciones, sin Maduro en el poder, etcétera, ¿no? ¿Es la manera de retirar el apoyo de Cuba que le presta a Venezuela con las sanciones? Quiero decir, ¿no sería más inteligente ofrecerle alternativas a Cuba para las necesidades imperiosas que tiene a cambio de esa retirada de esa ayuda que hoy le mantiene? Es decir, el palo y la zanahoria y no el palo. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Estaba leyendo unas declaraciones de Elliot Abrams, que es el representante especial del Departamento de Estado en Venezuela, diciendo que a él le extraña que Cuba, en todas las conversaciones que tiene con los países europeos, no haya asomado, pues, una negociación, algún intento, pues, de negociar por lo mismo que estás diciendo, ¿no? Hasta ahora no han habido señales de eso. O sea, yo creo que en el interés de Cuba estaría negociar, pues, ¿no? Para ver. Brevemente, Luis, y cerramos. No, yo creo que es muy difícil que se dé eso, por la sencilla razón de que Cuba no va a ceder. O sea, Estados Unidos ha sido muy fuerte mientras se mantengan los presos políticos, mientras se siga atacando a la prensa independiente, mientras no se respeten los derechos humanos, no va a haber realmente una negociación. Esto es Club de Prensa, hoy con Luis Botelho y con Alejandro Tarre. Vamos a ir a la pausa. Al volver hablamos de un anuncio que hemos conocido hoy en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha impuesto sanciones
ha avanzado en un proceso de investigación por primera vez en la ONU. Esta noticia, que hace minutos o una hora escasa hemos conocido, la vamos a conversar con nuestros analistas. Ya regresamos. Seguimos en este club de prensa, hoy desde la sede donde el Banco Interamericano de Desarrollo está celebrando sus 60 años. NTN24, medio aliado, fijándonos y analizando la actualidad con nuestros invitados. Hoy con Alejandro Tarre y con Luis Botelo. El día en el que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se encuentra en Ginebra, ha decidido avanzar sorpresivamente, porque hasta ahora la opinión de la ONU había sido una opinión muy prudente con Venezuela. ¿Qué ha decidido ese comité? Por una mayoría de votos de sus países, avanzar en una investigación de violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué es relevante, Alejandro, esta decisión que ya algunos analistas califican de gran victoria? Sí, bueno, es muy relevante por la historia de este órgano de derechos humanos de la ONU. O sea, es decir, que ellos han asumido en múltiples ocasiones posiciones realmente vergonzosas, no solo con respecto a Venezuela, sino con respecto a otros violadores de derechos humanos, otros gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos. Y en este sentido, es decir, es hasta sorpresiva pues esta decisión de que la ONU haya tomado este paso, ¿no? También bien recibido. Es decir, hay que felicitar pues a este Consejo por haber tomado esta decisión. No, yo creo que también es un paso importante en esta crisis política que vive Venezuela, porque ya cuando ya habíamos tenido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA, expresar la preocupación que tiene por la violación de los derechos humanos en Venezuela, y ahora tener a las Naciones Unidas, yo creo que le da un empuje a la preocupación de la comunidad internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que se están documentando día a día. O sea, estamos viendo cerca de 4 millones de venezolanos han salido del país huyendo precisamente de la miseria, la falta de alimentos, la falta de medicamentos y de unos ataques directos. O sea, tenemos que entender que esto pudiera ser producto de la visita de Bachelet a Venezuela, que también se reunió con gente que hasta ha sido perseguida. Tenemos presos políticos. Es una situación verdaderamente dramática. Y yo creo que, es más, las Naciones Unidas, pienso yo, que demoró muchísimo para tomar este caso de Venezuela, y ahora resolver la crisis política que tiene Venezuela, y económica y social, y que se ha transbordado, ahora se ha desbordado a los países de la región, va a ser muchísimo más difícil de resolver. Estaba revisando ahora las votaciones de los miembros de ese comité y no hay grandes sorpresas, muchas abstenciones, pero están los votos a favor de que se avance en esa investigación de países como Argentina, como Brasil, como Chile. Es decir, entra dentro de esa normalidad. En contra, lógicamente, China, está Cuba, pero me llamaba la atención, o no tanto, las abstenciones de Uruguay y de México, que se abstienen con países como Somalia, como África del Sur o Suráfrica, como la República Democrática del Congo, como Bahrein, como Bangladesh, países donde habitualmente la defensa y la calidad de los derechos humanos deja mucho que desear. Y ese posicionamiento de México y de Uruguay a más de uno debe incomodar, Alejandro. Sí, para mí es una posición inexplicable, ¿no? Porque recordemos que esto es una decisión para enviar una misión a que investigue. Es decir, cómo uno se puede, o sea, como país, cómo te puedes oponer. No estamos hablando de imponer sanciones, sino de saber y conocer qué pasa, ¿no? Entonces, pero yo diría que esto también revela mucho sobre la posición de Uruguay y México sobre Venezuela, ¿no? Es decir, cuando tú estás incluso oponiéndote a que se envíe una misión a investigar. Claro, eso es inaceptable en estos momentos. Yo creo que es muy peligroso que esto ocurra, porque si hay un momento en donde la comunidad internacional debe unirse, es en tratar de ver cómo se resuelve la situación de Venezuela, porque ha impactado toda América Latina.
Yo creo que no hay un país de América Latina que no haya recibido migrantes venezolanos y que no sabe cómo manejar la situación. Esto ha creado incluso distorsiones sociales en muchos países, que la gente se siente un poco amenazada por la gran cantidad de venezolanos que ha llegado a su país. Entonces yo creo que también hay que entender que México históricamente ha sido un país que por lo general ha tenido políticas contrarias a la de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que y la llegada de López Obrador ha acentuado. Acuérdate que estamos hablando del primer presidente que se ha declarado de una tendencia izquierdista en México. Entonces, yo creo que ese es el problema. Yo creo que un problema social, político tan importante como el de Venezuela, tratar de politizarlo y tratar de tomar decisiones internacionales basadas en ideologías políticas es peligroso. Y eso ha hecho que las crisis en muchos de los países, y ojalá no ocurra esto en Nicaragua, también, en donde un tema prácticamente político que se ha tornado un tema social y peligroso, se trate de resolver con una mirada ideológica, política, que no debería ser en estos momentos. Ya que hablamos de Venezuela, antes de ir a la pausa, quiero preguntaros por lo que decía ayer el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams, que aseguraba que Vladimir Putin está tratando de tener una puerta abierta con la oposición al chavismo, con el gobierno de Juan Guaidó, porque sabe que puede llegar al poder en algún momento y, contemplando todas las posibilidades, les da esa vía de comunicación, al mismo tiempo que reconoce a la Asamblea Nacional como el órgano legítimamente escogido por los venezolanos. ¿Esa puerta abierta de Putin es una traición o un inicio de traición a Maduro? Bueno, yo creo que la opción preferida de Rusia sería que Maduro permaneciera en el poder, ¿no? Y creo que por eso ellos tienen 100, 120 militares protegiendo a Maduro en Venezuela. Ellos tienen una cantidad de intereses económicos, petróleo, ¿no?, que están bajo riesgo, ¿no?, en una transición, ¿no? Pero, o sea, si la frase de que los gobiernos no tienen amigos sino intereses es cierta, yo creo que... Eso dijo Kissinger, ¿no? Exacto, pero para Rusia, la Rusia de Putin, yo creo que es una verdad como un templo, pues, ¿no? Putin no es tonto, él sabe que la posición de Maduro no es lo suficientemente fuerte, de que él puede haber una transición, si no es este año, el próximo, pero en el corto plazo, pues, en el corto mediano plazo. Y bueno, él quiere mantener las puertas abiertas, ¿no? Asegurarse, pues, de que todos los intereses económicos de Rusia en Venezuela... ¿Qué intereses tiene Rusia en Venezuela? Bueno, no, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Rusia ha vendido una cantidad de armamento en Venezuela, ¿no? Tiene actividades en el sector petrolero y Venezuela le debe muchísimo dinero a Rusia que todavía está pagando. Algo, por cierto, relevante es que Maduro visitó Rusia esta semana, estuvo con Putin, pero Putin no hubo ningún anuncio de ayuda financiera. Es decir, que Putin, por un lado, es decir, yo creo que prefiere que Maduro se quede en el poder, pero al mismo tiempo no está dispuesto a invertir recursos que sabe que no va a recuperar. Sí, no, yo pienso que hay que entender que Rusia tiene presencia. Hay varios cientos de militares rusos en Venezuela y es lógico que tiene que haber una conversación un poco del futuro, de cómo van a enfrentar lo que ellos llaman la agresión de Estados Unidos y de sus aliados, Colombia, Brasil. Así que a mí no me extraña estas declaraciones de Elliot Abrams. Yo creo que él está también tratando de crear un ambiente. O sea, no tenemos pruebas de que efectivamente estas negociaciones se estén dando, pero hay que asumir que se están dando. Yo creo que la situación geopolítica se empieza a complicar, especialmente por las sanciones de Estados Unidos. Tampoco debemos olvidar la influencia de China, que también debe tener algún tipo de conversaciones, porque tienen muchas inversiones, le dieron mucho dinero a Venezuela y ahora ellos están viendo, bueno, cuál sería la salida más justa para ellos. Me parece a mí que estas conversaciones lógicamente van a continuar. Lo que yo no sé es qué tanto va a beneficiar esto al régimen de Maduro.
que cada vez está más acorralado, diría yo, precisamente por las sanciones de Estados Unidos. Hoy es el día en el que el gobierno de Maduro toma la palabra en Naciones Unidas. Maduro ha rechazado ir y muy probablemente se espera la intervención de Delcy Rodríguez desde el atril de la Asamblea General, atentos a lo que pueda decir. Y sorpresiva la ausencia de Juan Guaidó esta semana en Nueva York. Yo no sé si queréis hacer algún comentario al respecto, si hubiera podido ser una oportunidad para Guaidó para reforzar su liderazgo, su posicionamiento, si bien 50 y pico, 54 países creo, lo reconocen como presidente encargado. Sí, bueno, sí, quizás hubiese sido una gran oportunidad. Ahora, yo creo que no es fácil, pues, para Guaidó salir y entrar de Venezuela, ¿no? O sea, yo creo que el enorme riesgo que está corriendo, no solo él, sino todos los líderes opositores en Venezuela, es grandísimo, ¿no? Entonces uno no puede asumir, ¿no?, que él simplemente tomó la decisión de no ir porque no quiso, ¿no? Quizás no pudo. Sí, no, y también hay que entender que si bien a Guaidó se le reconoce en muchos países, también hay mucha gente que está en contra de Guaidó, y llevarlo a Naciones Unidas enviaría un mensaje. Recuerda que hay una presión muy grande incluso para que las Naciones Unidas cambie su sede de Estados Unidos, porque Estados Unidos cuando quiere le quita la visa a funcionarios y no pueden venir a hablar. Entonces existe una tensión internacional. ¿Pero eso ha pasado? ¿Esas limitaciones han pasado? Lo que hacen, es que yo sepa hasta la fecha, es restringir el área de movilidad, pero por el compromiso internacional que tiene Estados Unidos sí les permiten, y estuvo Castro, y estuvo Chávez, y estuvo... Y está el caso ahorita de Irán. Hubo sanciones a funcionarios del gobierno. Al parecer había algunos funcionarios... se reunió. Exacto, habían algunos funcionarios en Nueva York cuando las aplicaron, ¿no? Eso no significa que los van a expulsar inmediatamente del país, ¿no? Pero sí creo que hay una reglamentación sobre el área. Hay algunas restricciones, y que definitivamente quienes se oponen a la política de Estados Unidos utilizan ese argumento, y el tratar de hacer eso pudiera reactivar esas críticas. Otra cosa, tenemos que entender que Guaidó está recuperándose de esa crisis de imagen que tuvo con las fotografías que salieron en donde lo ponían junto a prácticamente guerrilleros de derecha, paramilitares colombianos. Entonces, todo esto tal vez no era un momento adecuado para que se expusiera de esa manera otra vez, debido a esa crisis de imagen que se dio hace unas semanas. Vamos a una nueva pausa en este club de prensa de hoy, en el que estamos analizando la actualidad con Alejandro Tarre y con Luis Botelo. Al volver hablaremos de la decisión de la administración estadounidense de limitar el número de refugiados que pueden entrar en Estados Unidos el próximo año, una cifra la más baja desde la creación del programa. Ya regresamos. Seguimos en esta edición del Club de Prensa, edición especial desde la sede donde el Banco Interamericano de Desarrollo celebra 60 años de existencia, de trabajo para la región. Nos fijamos también en la actualidad, una actualidad que pasa por México. En las últimas horas se cumplieron 5 años de la trágica noticia de la desaparición de los 43 estudiantes, los normalistas de Ayotzinapa. Una desaparición que marcó la presidencia de Enrique Peña Nieto y que le llevó también la promesa de la actual presidencia, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que se mostró convencido y comprometido a ir hasta las últimas consecuencias. Y la investigación avanza, pero no hay detalles, no ha habido avances. 5 años, 43 desaparecidos y el país sigue conmocionado. Sí. Alejandro. Sí, bueno, hay algo de que hay una versión oficial, pues, de lo que ocurrió, ¿no? Y es básicamente que estos 43 estudiantes desaparecidos fueron secuestrados por la policía local y entregados a una banda criminal que a su vez los asesinó y quemó los cuerpos y no dejó evidencia de lo ocurrido, ¿no? Ahora, los activistas, organizaciones defensoras de los derechos humanos, dudan de esa versión oficial. Y bueno, están exigiendo desde hace tiempo que se investigue, pues, el papel de fuerzas de seguridad federales y del gobierno, ¿no? Se investiga también
denuncias de obstrucción de justicia con respecto a esta investigación. Pero con tanta promesa de investigación, ¿ustedes no creen que se está minando la credibilidad, la confianza de la ciudadanía con las instituciones y particularmente, si es que había algo de credibilidad, con la credibilidad que tienen los organismos de seguridad y de inteligencia? O sea, lo que pasa es que esa falta de credibilidad es totalmente justificada, ¿no? O sea, recordemos, hay dos asuntos aquí importantes, ¿no? Peña Nieto mismo invitó en el momento a investigadores internacionales a tratar de profundizar en lo que había ocurrido. Cuando estos investigadores comenzaron a divulgar datos que contradecían la versión oficial, comenzaron a acosarlos, a sabotear la investigación y se tuvieron que ir del país, ¿no? También está en una corte federal mexicana. Ordenó al gobierno que hiciera, es decir, que hiciera la investigación, que investigara el caso otra vez, porque no consideraba la primera investigación lo suficientemente seria. Entonces, mi opinión, hay una especie de consenso, pues, de que esto tiene que ser investigado. Yo la duda que tengo es si se van a producir resultados, pues, ¿no? Porque si López Obrador no logra dar una explicación, pues, de que sea lo suficientemente clara y que la gente considere que es cierta, bueno, va a prevalecer, pues, las dudas sobre la opacidad del sistema judicial mexicano. Claro, yo creo que esto ha sido una desgracia, desafortunadamente ha sido algo que ha marcado a la historia de México. O sea, esta no es la primera vez que existen este tipo de masacres. Esta es una de las tres más horribles que ha tenido México, en donde no hay resultados. Yo creo que el hecho de que López Obrador ahora quiera retomar estas investigaciones, yo creo que es algo relevante, es importante. Yo creo que todo el mundo lo ha recibido con buenos ojos. El problema es que el fiscal actual quiere casi que empezar borrón y cuenta nueva. Y la gente se pregunta, ¿y qué va a ocurrir con las pruebas ya recabadas? ¿Se van a perder? ¿Hasta qué punto tiene la capacidad la justicia mexicana para resolver un caso de tal magnitud? Yo creo que existen demasiadas incógnitas, sobre todo porque es clarísimo que no hubo la voluntad ni política ni económica para resolver el caso en la administración pasada, y quedan muchas dudas de que esta administración esté dando los recursos y el conocimiento necesario y ni la estrategia necesaria para poder resolver el caso que realmente ha marcado no solamente la administración de Peña Nieto, sino que también la historia misma del país, especialmente una historia marcada por la violencia y en donde existen más de 40.000 desaparecidos. Vamos a cambiar de asunto, si os parece, porque lo comentábamos antes de irnos a esta pausa. La administración estadounidense ha decidido limitar el número de refugiados que puede aceptar o que va a aceptar el próximo año. El número, la cifra, es 18.000. Muchos podrían pensar es mucho. Desde la creación del programa es la cifra más baja. El programa se creó en la década de los 80. Y esos 18.000 hay que verlos en el contexto de el número de solicitudes que se espera para el próximo año. 350.000. Es decir, como leía esta mañana en un medio de comunicación, para muchos se cierran las puertas del cielo. Sí, no, es totalmente cierto. Es decir, es algo... recordemos, el argumento de que está dando Trump es que Estados Unidos no tiene la capacidad, pues, ¿no?, de procesar de una manera adecuada, ¿no?, a cada refugiado, ¿no?, de asegurarse que no es una amenaza para la seguridad nacional, ¿no? Ahora, lo que no se está diciendo es que estos refugiados, a diferencia de los solicitantes de asilo, son procesados por organizaciones internacionales. Este año ya han sido procesados 30.000 refugiados, ¿no? Entonces, obviamente, sí hay la capacidad para procesar a más de 18.000. Lo que hay que tener presente es que esto es parte de un conjunto de medidas contra los inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Está la medida, pues, de hace poco el acuerdo que firmó Estados Unidos con Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿no?, de que cualquier migrante que pase, es decir, que vaya a Estados Unidos, tiene que solicitar asilo en cualquiera de estos países antes de solicitar en Estados Unidos. Hay también una reglamentación que exige que si un migrante pasa por un país que no sea su país hacia Estados Unidos,
tiene que solicitar asilo en este país intermedio. Eso quiere decir que solo los mexicanos pueden solicitar asilo. Está la medida de que si eres detenido cruzando la frontera, ahora tienes que puedes aplicar a la solicitud de asilo, pero esperar en México. Es decir, es parte de toda una política anti-inmigración que ha venido implementando Trump en los últimos, durante su gobierno. Claro, y como dices, lo peligroso aquí es que cambia, o sea, este mensaje, el mensaje que envía es que cambia esa imagen de Estados Unidos, que es un país conformado por inmigrantes y que históricamente ha sido muy sensible, específicamente con refugiados. Aquí no estamos hablando de personas que están buscando asilo, que son perseguidas. Estamos hablando de gente que por las condiciones de guerra y de sufrimiento, estamos hablando de gente de Afganistán, de Irak, de Siria, han tenido que abandonar su país, en ocasiones viviendo guerras en donde Estados Unidos ha sido un protagonista principal. Y Estados Unidos siempre ha tenido ese principio de, debido a que nosotros hemos estado involucrados en esta guerra y que parte de ese sufrimiento es por lo cual ustedes están así, vamos a extenderle la mano y a abrirle las puertas. Sí. Y yo creo que ese ha sido un cambio fundamental en los principios que han creado realmente esta nación. Cerramos, 20 segundos. Sí, bueno, algo importante señalar que desde 1980 Estados Unidos ha recibido a 3 millones de refugiados. Eso es más en número total, más que ningún otro país del mundo, ¿no? Y Trump, yo creo que está revirtiendo pues algo que yo creo que debería ser aplaudido de este país, de Estados Unidos, es decir, el hecho de que ha recibido tantos refugiados. Claro. Es la opinión de quienes hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo, en este club de prensa de hoy, en el que estamos analizando las cuestiones de la actualidad. Vamos a la última pausa. Al volver, la mala semana. Le vamos a preguntar a nuestros invitados a quién se la dan y lo argumentaremos. Ya volvemos. Segmento final de este club de prensa de hoy, la mala semana. Vamos a ver a quién se la dan nuestros invitados. Una mala semana que, Alejandro, ¿se la lleva? Sí, bueno, mi opinión se la lleva Trump. Yo creo que él pensó ingenuamente que el divulgar la transcripción o la pseudotranscripción de la llamada iba a aclarar las cosas, ¿no? Y bueno, es obvio, ¿no?, que el contenido de la llamada es lo suficientemente grave como para que los demócratas hayan decidido pues llamar al impeachment, ¿no? Yo creo que vamos a estar por meses pues discutiendo los entresijos pues de este escándalo, ¿no? Y bueno, está por verse, ¿no?, si políticamente esto le va a traer beneficios en el futuro o no. Y yo pienso, ¿no?, que va a ser costoso pues para él. La mala semana, Luis. Para mí es Joe Biden. Parece irónico, pero Joe Biden, a pesar de estar repuntando en las encuestas como el contendiente más fuerte del presidente Trump, a la hora de estar inmerso prácticamente de manera forzada, porque nadie sabía que iba a salir este escándalo, su nombre vuelve a salir y el futuro político de él ahora se ve envuelto en un escándalo por los negocios de su hijo Hunter en Ucrania, y esto va, como todos sabemos, a reactivar todos los organismos de inteligencia, todos los agentes políticos para investigar realmente qué pasó y qué estaba haciendo Hunter Biden en Ucrania. Pero eso es un paralelismo con lo que pasó con Hillary Clinton y el servidor. Claro, o sea, esto ahora va a hacer que algo que pudo haber pasado desapercibido ahora genere y pueda generarse en un escándalo mucho mayor que no sabemos dónde termine. Y si alguien lo sabe explotar bien, ese es Donald Trump. Así terminamos nuestro club de prensa de hoy, el último que hacemos desde esta sede donde el Banco Interamericano de Desarrollo ha celebrado sus 60 años. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, nosotros nos despedimos también aquí deseándoles un feliz fin de semana. Gracias por su sintonía. Que descansen. Feliz jornada.